Hola mis chicos hermosos, el día de hoy vamos a ver lo que es estadística, vamos a ver las nociones de estadística para que cuando ya entremos en materia, pues ustedes ya sepan, ¿verdad?, de qué estamos hablando y los términos que se utilizan pues aquí en estadística. Vamos a decir que estadística es la disciplina formada por un conjunto de teorías técnicas cuantitativas que tiene como objeto la recolección, organización, presentación y descripción, comparación y resumen del conjunto de datos numéricos, ¿verdad? Que siempre la estadística se enfoca en hacer algún estudio, por ejemplo, una encuesta, nos presentan datos y en base a eso pues se toman decisiones, ¿verdad? Respecto a lo que estamos investigando. ¿Qué estudia la estadística? Pues es la rama de la matemática que se ocupa de recopilar, como les decía, los datos, por ejemplo, en censos, en encuestas, etcétera, ¿verdad? También tiene que organizarlos para una mejor comprensión del fenómeno que se desea estudiar y analizarlo con un determinado objetivo. La estadística se aplica a todas las ciencias, ¿verdad? Pues facilita el estudio de los hechos o de la sociedad. Esta rama de la matemática es la que más se utiliza en todo ámbito. Vamos a decir también que se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas, ¿verdad, mis chicos? Vamos a seguir acá y dice, como concepto así recopilado, vamos a decir que la estadística pues es una ciencia, recolecta, ordena, analiza todos estos datos de una información que necesitemos, ¿verdad? Y en base a eso pues se toma una decisión, ¿verdad? Sabemos pues de que acá decimos estos términos: población, pues es el conjunto de los elementos que se somete a un estudio estadístico. Una muestra, pues es como que tomáramos un poco de esa población, ¿verdad? Y una unidad estadística, pues, es cada uno de los elementos que compone, por ejemplo, la población. El dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar ese estudio, ¿verdad? Y la variable, pues, es según los temas que nosotros vayamos a investigar. Vamos a ver que dato es el valor que se obtiene al realizar la medición de la característica de la variable en estudio. Los datos pueden ser univariados, bivariados, multivariados y obtienen por medio de observaciones, experimentos, muestreos, como les digo yo, en encuestas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el dato es lo que obtenemos. Y vamos a decir que estos se dividen en dos, que son los cualitativos y los cuantitativos. Por ejemplo, los cualitativos solo se expresan una cualidad, de ahí que viene la palabra cualitativo, y dice que la categoría de características o atributo, por ejemplo, raza, forma, variedad, color, sexo, pues ciclo, talla, nacionalidad, religión, profesión, tipo de empresa, régimen de la empresa, rendimiento, etcétera, ¿verdad? Eso es lo cualitativo. Ahora lo cuantitativo, pues ya se sabe que es una cantidad, ¿verdad? El valor que puede resultar de la operación de contar o medir, ¿verdad? Es una cantidad. Entonces, resumamos: cualitativo se refiere a una cualidad y cuantitativo a una cantidad. Vamos a ver más conceptos pues esenciales, que sepamos de qué se trata en la variable. Ya sabemos que la variable es lo que vamos a investigar, ¿verdad? De los datos que vamos a obtener, esa es variable porque valga la redundancia, varía de estudio a estudio, ¿verdad? Entonces dice que es la característica de una persona, de un medio ambiente, de una situación experimental, que puede variar de persona a persona también, o de ambiente a ambiente. Eso es variable porque no es lo mismo en todos los casos. Los datos, pues ya saben que son las medidas que se obtienen o los resultados de las observaciones, ¿verdad? Puede ser el recuento en datos de frecuencia. Población universo es el conjunto completo de los individuos, ¿verdad? A medida que tiene alguna característica en común observable. Y parámetro, pues es cualquier
característica medible de una población. La muestra ya sabemos, ¿verdad? Que es un poco, un pedazo de lo que es la población entera. También aquí tenemos otro lenguaje estadístico que es muy importante que lo sepamos. Ya sabemos que es población, ¿verdad? Porque es el conjunto completo. El individuo pues es nada más un elemento. El tamaño de la población es como dice la palabra, de qué tamaño se refiere. La muestra solo es un porcentaje de esa población. Cuando me refiero a población, quiere decir a todo en general, ¿verdad? Al conjunto universal, por decirle, ¿verdad? Pues el carácter estadístico puede ser, como les digo, cualitativo cuando se refiere a una cualidad, cuantitativo cuando se refiere a una cantidad. La variable en la estadística puede ser cualitativa, cuantitativa, discreta o continua. El intervalo de clase, el marca clase, frecuencia. Ahí dice frecuencia, pero es frecuencia absoluta relativa. Y frecuencia acumulada también puede ser absoluta y relativa. Acá, mis chicos hermosos, pues los que estuvieron en clase, les expliqué cómo era que lo tenían que hacer. Esta es lo que ustedes tienen que realizar en este ejercicio, por favor. Tienen que hacer el conteo de cuántas personas. Dice, se preguntó a alguno de los estudiantes cuántos minutos diarios de la lectura. Las respuestas fueron, entonces ahí dicen cuántos minutos lee cada uno y ustedes en el conteo van poniendo un palito, ¿verdad? Señalando la cantidad, y ya aquí donde dice número de estudiantes ya tienen que poner un valor absoluto, o sea, un número según les dio el conteo, ¿verdad? Dice responde, por ejemplo, les voy a poner bien el ejemplo acá para que no les quede duda a los que no se conectaron. Por ejemplo, 15, hay 1, 2, 3, ustedes cuentan, ¿verdad? Y van poniendo un palito por cada uno de los que están ahí. En este caso hay 9. Entonces ponen 9 palitos y con número absoluto ponen el número 9, ¿verdad? Entonces después van a responder. En base a esto van a responder las preguntas. Dice, ¿cuántos estudiantes respondieron las preguntas? Ustedes tienen que sumar todos los palitos y sumar todo el número de estudiantes que fue, que en este caso fueron 30, ¿verdad? ¿Cuál es el menor tiempo que dedica a la lectura? Pues obviamente, como vimos aquí, es 15, ¿verdad? 15 es el menor tiempo. ¿Y cuántos estudiantes leen 60 minutos? Ustedes hicieron el conteo o hacen el conteo y ya ponen la cantidad aquí. ¿Qué conclusión pueden obtener de esta información? Ustedes pueden escribir lo que ustedes pues sea su opinión personal. Pues yo les puedo dar un ejemplo, ¿verdad? Que la mayoría de alumnos pues lee un poquito de como 30 minutos y etcétera, ¿verdad? Lo que ustedes quieran concluir con esa tabla de frecuencias. Acá les muestro también la tabla de frecuencias que también puede llevar, pues en este lado está dato, la frecuencia absoluta es la frecuencia total, ¿verdad? O sea que sí, en cambio en la frecuencia relativa se refiere a sacar un porcentaje en cuestión a la frecuencia absoluta, ¿verdad? Es para que ustedes vayan agarrando la idea, mis chicos. Acá, por ejemplo, muestra acá cuáles son las variables, ¿verdad? Las variables, ustedes saben de que, pues, como lo dice su palabra, varían de situación a situación, ¿verdad? Según lo que nosotros queramos investigar, ¿verdad? En este caso, miren, fueron las secciones de tercero de primaria. Esta es una variable, las secciones A, B y C, y por ejemplo, estas también, cuáles fueron los niños. Esto es en base a lo que se estudió. También en esta situación, ¿verdad? Las variables podemos decir que son condición final que dice aprobados, desaprobados, inhabilitados, el sexo que fue masculino, femenino y el total. Esas son variables, ¿verdad? Según lo que se estudió. Esta fue la situación final del curso de los alumnos, ¿verdad? Entonces, mis chicos hermosos, espero ustedes se ambienten con este tipo de
de conceptos y de definiciones para que lo tengan claro, mis chicos, cuando ya entremos bien en materia en cuestión a estadística. Bueno, que pasen un lindo día.